Buen día. A continuación les vamos a presentar una cápsula informativa sobre el Staphylococcus aureus. ¿Qué es el Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus es una bacteria coco gram positiva anaerobia facultativa que generalmente se encuentran dispuestas en racimos irregulares, que esto lo hace parecer a los racimos de uvas. Tiene un tamaño aproximado de 1 micra de diámetro y también se le conoce como estafilococo dorado. Pertenece a la familia Staphylococcaceae, es del género Staphylococcus y este género tiene alrededor de 40 especies. Sin embargo, las de importancia clínica son precisamente el Staphylococcus aureus, que es el más conocido y el más virulento. También está el Staphylococcus epidermis, el Saprophyticus, el Staphylococcus capitis y el Staphylococcus haemophilus. ¿Cuáles son sus características? En cuanto a sus características, Staphylococcus aureus es coagulosa positiva, que esto lo distingue de las demás especies de Staphylococcus. También no produce esporas ni tampoco es móvil. Produce catalasa, que esto lo distingue de los Streptococcus. Fermentan lentamente carbohidratos y producen ácido láctico, pero no gas. Son relativamente resistentes a la desecación al calor, que incluso pueden soportar durante 30 minutos temperaturas de 50 grados centígrados o hasta más. También pueden soportar al cloruro de sodio al 9%, pero pueden ser inhibidas por algunas sustancias químicas como el hexaclorofeno al 3%. ¿En qué consiste su estructura antigénica? Staphylococcus aureus también se caracteriza por crecer rápidamente en diversos medios bacteriológicos, pero los que pueden crecer con mayor facilidad y mayor rapidez es en el medio de sal manitol y agar sangre. También se desarrollan con rapidez a una temperatura de 37 grados centígrados y a una temperatura de 20 a 25 pueden generar pigmentos. También las colonias se van a observar como sólidas, redondas, lisas, elevadas y brillantes, y pueden formar también los pigmentos gris amarillo o dorado profundo, que esto es por eso que se le conoce como estafilococo dorado. ¿Qué enzimas y toxinas produce? En cuanto a su estructura antigénica, Staphylococcus aureus va a tener asociados a su pared celular diversas polímeros y proteínas antigénicas. Dentro de esto se va a encontrar el peptidoglucano, que es el que le va a proporcionar el exoesqueleto rígido a la pared celular y que va a desencadenar la producción de interleucinas y anticuerpos. Después están los ácidos teicoicos, que estos son polímeros de fosfato de glicerol o de ribitol y que están precisamente vinculados al peptidoglucano. También va a estar la proteína A, que este es un componente de la pared celular y esta le va a identificar diversas moléculas de adhesión de la matriz. Finalmente, algunas cepas de Staphylococcus aureus van a presentar cápsulas, que esto es lo que va a ayudar a inhibir la fagocitosis por algunos leucocitos polimorfonucleares. También algunas cepas van a presentar la coagulasa, que es un factor de aglutinación en su superficie de la pared celular y que también es un componente antigénico. ¿Cuál es la epidemiología? Las infecciones por Staphylococcus aureus son muy comunes en las regiones tropicales o subtropicales. Se ve que su pico de incidencia es en niños entre 2 a 5 años, aunque también puede ser en niños mayores y adultos. No hay predilección por ningún sexo y todas las razas son susceptibles. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad? Dentro de los factores de patogenicidad de Staphylococcus aureus tenemos la cápsula, la pared, ya que el peptidoglucano puede tener actividad endotóxica y estimular la liberación de citocinas por los macrófagos, que ocasiona una activación del complemento y la agregación plaquetaria, y finalmente la coagulación intravascular diseminada,
También tenemos algunas proteínas de superficie como la proteína A, que proporciona la unión a la porción FC de las inmunoglobulinas, y algunos componentes de la superficie bacteriana que reconocen moléculas de adhesión de la matriz celular. Algunas toxinas como las citotoxinas, las toxinas exfoliativas y la leucocidina, y finalmente algunas enzimas como la coagulasa, la catalasa, la adaineasa, la lipasa, la proteasa, la hialuronidasa y la beta-lactamasa. ¿Qué toxinas produce? Podemos encontrar 3 toxinas importantes producidas por Staphylococcus aureus. Las citotoxinas, como por ejemplo la proteína alfa-toxina, que es la encargada de producir la formación de poros e inducir cambios proinflamatorios en la célula. Las toxinas exfoliativas, como por ejemplo la toxina epidermolítica A y B, que causan eritema de la piel y desprendimiento de esta. Y por último, la leucocidina, que es una toxina leucocitolítica asociada a infecciones cutáneas severas. ¿Cuál es su mecanismo de entrada al organismo? Staphylococcus aureus es un comensal de las fosas nasales, las axilas, la vagina, la faringe o de las zonas dañadas de la piel. Estas infecciones inician con una solución de continuidad de la barrera cutánea o mucosa que permiten al estafilococo acceder a tejidos cercanos o a la circulación sanguínea. ¿Qué elementos aumentan la posibilidad de infección? Algunos elementos que favorecen la infección por Staphylococcus aureus serían cualquier tipo de alteración en la piel y las mucosas que interfieran con el efecto de barrera que estas superficies oponen, ya sea cualquier tipo de herida quirúrgica o accidental, y las dermatosis. También las defensas locales pueden verse alteradas en cierto tipo de infecciones virales como la gripe y el sarampión por al menos 3 mecanismos. El primero, la intensa descamación de las mucosas. El segundo, la presencia de inmunoglobulina G en la superficie de las células afectadas. Mejora la adherencia de Staphylococcus aureus debido a la presencia de proteína A. Y por último, la alteración de macrófagos alveolares, ya que se dice que estos juegan un papel importante en la destrucción de estafilococos inhalados. Y también la presencia de algunos cuerpos extraños en las heridas, como por ejemplo las suturas quirúrgicas, los catéteres intravenosos urinarios y las prótesis valvulares o articulares, producen un estado de inmunosupresión que favorece la infección. ¿Qué tipos de infecciones puede provocar el Staphylococcus aureus? El Staphylococcus aureus nos puede provocar múltiples infecciones, desde una neumonía a una dermatitis atópica, diversas infecciones cutáneas o en tejidos blandos. Nos puede llegar incluso a provocar una endocarditis, osteomielitis, generar una bacteremia o incluso una toxinfección alimentaria. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la infección cutánea? Es importante saber identificar las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en la infección por Staphylococcus aureus. Principalmente en las infecciones de tejidos blandos, una de las características de esta es el forúnculo. El forúnculo es una acumulación de pus dentro de un folículo piloso o una glándula sebácea. Y generalmente la piel que cubre este forúnculo tiende a enrojecerse y a hincharse. Otra de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar es el impétigo. Esta es una erupción cutánea que generalmente es dolorosa, bastante rojiza y, a diferencia del forúnculo, el relleno de esta lesión es líquida. Tiende a supurar, lo que genera una costra en un tono ámbar o color miel. Y bueno, al ser una infección cutánea también podremos encontrar celulitis, que esto quiere decir que la infección está en las capas más profundas de la piel, y podemos encontrar pues un enrojecimiento e hinchazón de la zona. Puede incluso llegar a generarse úlceras o zonas de secreción importante. ¿Cuál es el signo característico de esta infección? Finalmente, en el paciente pediátrico es importante explicar que el Staphylococcus aureus puede desencadenar las mismas infecciones que en un paciente adulto, como lo pueden ser una neumonía. También puede generar una dermatitis atópica, que puede llegar a ser de mayor importancia en el paciente pediátrico dado la sensibilidad de sus tegumentos. Lesiones cutáneas, ya sea con o sin exfoliación. La bacteremia, que es sumamente importante, ya que nos puede llegar a generar una endocarditis, llegar hasta una septicemia y finalmente a un shock séptico.
Y bueno, también el Staphylococcus aureus puede llegar a provocar una meningitis en donde el pronóstico del paciente ya no es favorable. ¿Qué infección puede provocar en pacientes neonatales? La manifestación clínica más importante en las infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus es el impétigo, que como se mencionaba anteriormente, esta es una lesión rojiza, bastante dolorosa, que tiene mucha importancia en las infecciones de tejidos blandos. Es importante tenerle suma atención a esta lesión, ya que esta es bastante contagiosa. Y la característica del impétigo es que aparece alrededor de la nariz y alrededor de la boca. ¿Cómo comprobar el diagnóstico clínico? Y pues, las pruebas bioquímicas que estas van a ser coagulasa, la catalasa, la sensibilidad de la isotafina, la oxidasa y la enzimoanálisis. ¿Cuál es el método de diagnóstico más utilizado para Staphylococcus aureus? Bueno, el método de diagnóstico para este tipo de bacterias va a ser muy variado. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no todos los laboratorios van a contar con este tipo de pruebas o ensayos que necesitamos. Por mencionarlos, vamos a tener algunos tipos de pruebas, como va a ser la prueba de coagulación en tubo o la prueba de coagulación en lámina, así como algunos ensayos como van a ser los ensayos de la termonucleasa, los ensayos de inmunoenzimáticos, los ensayos de aglutinación en látex, o el más conocido y más ocupado, que va a ser la identificación mediante medios de cultivo. ¿Cuál es el principal método de prevención ante esta bacteria? Un método de prevención para la no propagación de estas bacterias principalmente podría ser el lavado de manos con un jabón a base de alcohol, así como también en caso de llegar a tener una lesión, alguna incisión, alguna cortadura, raspón, tener esta herida limpia, así como también podríamos cubrirla con una venda higiénica, una venda que no permita la infección externa de algunos agentes, o en otros casos evitar el contacto con algunas personas que podrían tener estas heridas similares a las que nosotros podríamos tener, y también pues no compartir algunos materiales en caso de practicar algún deporte, o en caso de ducharnos en algunas duchas públicas, pues ver que estén limpios. ¿Cómo se puede evitar el contagio a más individuos? En prevención vamos a tener 4 puntos. La primera es mantener las manos limpias con agua y jabón. La segunda es mantener las cortaduras y los raspones limpios y también tener un vendaje hasta que sane. La tercera va a ser que evitar contacto con las personas que tengan alguna herida o algún vendaje sobre la infección. Y la cuarta es no estar compartiendo cosas personales, ya sea toallas, ropa interior o cosméticos. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento? Bueno, para el tratamiento vamos a tener farmacológico y no farmacológico. En el farmacológico se va a mandar cualquier antibiótico, va dependiendo en qué aspecto esté. En el no farmacológico está la supuración de la herida y extracción del dispositivo. Como estas lesiones en la piel, en la supuración de la herida, el médico va a hacer una pequeña incisión en la cual va a extraer todo el líquido que tenga ahí acumulado para que ya no esté afectando más. ¿Cuál es el compuesto farmacológico de primera opción? Bueno, el principal tratamiento farmacológico para los Staphylococcus aureus van a ser principalmente los antibióticos, como van a ser las ampicilinas, las penicilinas, gentamicinas, tetraciclinas,
clindamicina, levofloxacinos, que estos fármacos van a ser muy potentes ante este tipo de bacterias.